Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana 13 de enero del 2026 en la primera sesión de coyuntura de este año y que nos coge, ¿no? Con algo que sucede en algún país hermano, vecino. Y me acuerdo que también creo que hace 2 años iniciamos el año mirando lo que sucedía en Ecuador. Entonces, en todos los países tenemos situaciones complicadas, no solamente en Perú. Bueno, como no podía ser menos, hoy vamos a tratar el tema de Venezuela, la incursión de Estados Unidos en ella y lo que nos espera o el panorama que se nos viene, ¿no? Sabemos que desde hace años, algunos años atrás, el gobierno de Estados Unidos ya acusaba a Nicolás Maduro, ¿no? De narcotráfico, terrorismo, corrupción, y que hasta había emitido órdenes de arresto, recompensas por su captura. Y las relaciones entre Washington y Caracas ya eran tensas, con presiones, confrontaciones marítimas. Hemos comentado en algunas de las reuniones del año pasado sobre estos temas. Y en la madrugada de este 3 de enero, el gobierno de Donald Trump ordenó una operación militar dentro de Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa y ahora se encuentran en Estados Unidos, donde van a tener seguramente un juicio y enfrentarán cargos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez se proclamó presidenta interina tras esa captura. Ahora la legitimidad de ella, entendemos, está en disputa, ¿no? Pero sí, el gobierno venezolano ha calificado la operación como de agresión y violencia y violación del derecho internacional. Algunos organismos internacionales han expresado su preocupación por la legalidad de la operación. Algunos países se han manifestado abiertamente en contra, sobre todo por los temas legales, y algunos otros a favor, ¿no? Como Argentina. Lo que es cierto es que ya Trump intenta controlar, pues, ¿no? El petróleo venezolano y presiona por controlar también el sector energético. La precariedad que vive Venezuela ahora también es incierta, ¿no? También hay caída de la moneda, inflación. Entonces la situación no es estable, es frágil. Y sobre eso queremos conversar esta mañana y para ello habíamos invitado a Óscar Ugarteche y Alberto Adriansen. Vamos a iniciar con Beto Adriansen esperando Óscar pueda llegar en breve. Beto Adriansen es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría de Ciencia Política del Colegio de México. Sabemos de su paso por la política, el Estado. Ha sido parlamentario andino entre 2011 y 2016. Fue asesor del presidente de la República, Valentín Paniagua. Eh, Ha sido también miembro del Consejo Editorial del diario La República. Es columnista en varios diarios, revistas, autor de libros, ensayos, artículos en temas de ciencia política, relaciones internacionales, y actualmente es miembro asociado de DESCO y el director de nuestra revista ¿Qué hacer? Muchas gracias, Beto, por aceptar Oh, compartir tu mirada y te dejo en el uso de la palabra. gracias por la presentación. Muchas gracias.
Sí, fíjense, yo pensaba sinceramente hacerle un comentario, pero lamentablemente no está presente todavía, pero sí he estado trabajando y leyendo muchas cosas en estos días, una especie de obsesión, ¿no? O sea, estoy prendido del internet y todo lo demás. Digo esto porque estamos en un momento absolutamente inédito, ¿no? Porque uno se pone a pensar, eh, cualquier chispa de la que está ahora puede terminar en una guerra, ¿no? Me refiero al intento, no solamente de una guerra, sino el desplome más o menos definitivo de un sistema internacional que ya está muerto, pero nadie quiere aceptar que está muerto, ¿no? Si uno se fija bien en el caso de Groenlandia, Estados Unidos quiere apropiarse de Groenlandia y los europeos están hablando de retirarse de la OTAN, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no es cierto? Por otro lado, uno tiene los casos de Irán últimamente, que uno ve las manifestaciones son masivas, ¿no? Eh, Después tenemos el caso venezolano, que es realmente eh, impresionante, y después vemos el caso cubano, ¿no? O sea, con unas posibilidades eh, digamos, de cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una especie de preparación inicial para una guerra, pero no una guerra como se llamaba mundial, ¿no? Pese a que va a ser mundial, sino que va a explosionar en diversos lugares ese tipo de confrontaciones, ¿no? O sea, eso en primer lugar, o sea, porque fíjense, por ejemplo, Corea del Sur le ha pedido a China que lo ayude con Corea del Norte, ¿no? Porque tiene armas nucleares. O sea, esa es una forma de decir estoy contigo si es que eh, pasa algo en Taiwán, ¿no? Cada uno se está preparando para algo que puede pasar y en eso estamos. O sea, como si antes una chispa puede encender la pradera, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, yo quisiera traer a la memoria el año 1919, ¿no? Cuando Lenin decide pactar con Alemania el fin de la guerra. Eso fue creo que el 18, el fin de la guerra, ¿no? Y donde le entrega territorios a Alemania. O sea, el caso venezolano no es una cosa nueva, por eso es nueva en América Latina, pero es un caso en el cual se ha dado ya, y qué caso, ¿no? El caso de los bolcheviques, ¿no? Que fue negociado la paz por Trotsky y por Radek, ¿no? Y, y- Beto, disculpa, te y- estamos escuchando un poco bajo, ya. lejos. A ver, voy a cambiar el micrófono. Ya. Entonces, voy a ver brevemente, ¿me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan o no me escuchan? Sí, ¿Aló? mejor. Ya. Entonces, no, lo que he hecho en primer lugar que estamos en una situación de una transición caótica, ¿no? Porque cualquier cosa puede pasar. Y yo tengo la sensación que cada uno se esté preparando por algo radical, ¿no? O sea, por la cantidad de potenciales conflictos que pueden derivar en guerras. Por ejemplo, el caso de iraní, ¿no? Si es que cae Irán o Israel se quiere meter para que se caiga definitivamente Irán, o el caso, por ejemplo, venezolano, o el caso de Groenlandia, el caso de Ucrania, es decir, en todos los lados donde uno mira, hay situaciones de confrontación y donde muestra claramente que estamos pasando a otra etapa y lo que antes ya francamente está muerto, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, es el caso de Groenlandia, ¿no? Que es cómico que un país de la OTAN quiera atacar a otro país de la OTAN, ¿no? Me refiero a apropiarse de Groenlandia, ¿no?
Y los europeos han dicho que se quitan de la OTAN y crean una especie de OTAN europea, ¿no? Entonces, todos los mecanismos internacionales, entre ellos pues, Naciones Unidas, eh, no funcionan. Estados Unidos se acaba de retirar de decenas de organismos internacionales. Entonces, lo que hay es un caos, pero un caos que va a estar limitado a zonas específicas, ¿no? Y en ese sentido quisiera, para comentar sobre todo lo de Venezuela, hay un antecedente desde el punto de vista de la izquierda. Me refiero al pacto que hizo Lenin en el año 18 para poner fin a la guerra en ese momento, ¿no? Y le cede territorios a Alemania. Una cosa parecida ha hecho aparentemente Venezuela, o sea, le ha entregado en cierta manera una tutela, una tutela a Estados Unidos, una tutela económica, una tutela política. Y la pregunta que hay que hacernos, si lo que ha hecho, o sea, primero si Venezuela va a seguir con este tipo de relación, ¿no? Y la otra cosa que me parece muy importante es que el caso venezolano plantea un tema que me parece central, y que es un tema que se discute mucho, eh, 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 la importancia que tiene, voy a decir una obviedad, pero que reiterarlo, la obviedad la importancia que tiene Estados Unidos en las relaciones con América Latina. Es decir, cuánto este poder que tiene Estados Unidos, este país imperial, puede soportar el concepto, por ejemplo, revoluciones o cambios radicales como Venezuela, más allá de la opinión que tengamos sobre eso. O sea, es decir, porque somos vecinos, o sea, desde mi punto de vista, y además la tradición norteamericana, que comienza con la doctrina Monroe, con diciendo el manifiesto, la enmienda Platt, es una historia de intervenciones, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, se quiso comprar Cuba en el siglo dieci- eh, XIX, ¿no? En 1800 y tanto. Es un país que ha comprado territorios, entre comillas, ¿no? En el caso mexicano, hubo una guerra, fue derrotado en México y le compró, entre comillas, luego la derrota, la mitad de México, ¿no? O el caso también el caso de Cuba, ¿no? Que es con la enmienda Platt y todo lo demás. Estados Unidos se ha movido desde el principio que este territorio llamado América, en el cual incluye a Estados Unidos y también América del Sur y Central, es suyo. Ha tenido momentos de baja, como el propio Trump ha reconocido ahora, pero lo cierto es que es un territorio que es suyo. O sea, la pregunta que hay que hacerse desde ese punto de vista, si es posible o cómo manejar la relación con Estados Unidos para no terminar como está terminando. Entonces, yo creo que ese es un tema que me parece crucial discutirlo, ¿no? ¿Cuáles son los límites de una transformación teniendo como una, como una especie de guachimán Estados Unidos, que es tu, entre comillas, vecino? Una cosa es que te ataque Francia o Italia o Chile inclusive, otra cosa es que te ataque Estados Unidos. Además con el cual compartes espacios como la OEA y otros más, ¿no? Dicho sea de paso, Trump se acaba de retirar como 50, 60 organismos internacionales, lo cual prueba su absoluto desinterés por estructurar ahora un nuevo tipo de relaciones, ¿no? Está en la etapa, como yo llamo, el momento en el cual, eh, digamos, teóricamente hay momentos en el cual la ley define la política. Y hay otros momentos en que la política defiende la ley. Ahora estamos en el segundo momento donde la política defiende la ley. Y por lo tanto es un momento
entre comillas, constituyente. Y en ese sentido, lo que está apostando Trump es un nuevo tipo de relación con el mundo, y en especial con Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece importante decirlo, ¿no? Porque no funciona ni la ONU, ni la OEA, ni nada que se le pueda parecer. Entonces la pregunta, ¿cuáles son los límites de un país como el nuestro en un enfrentamiento con Estados Unidos? Con lo cual no estoy proponiendo una especie de conciliación, nada, sino planteo una reflexión porque no es la primera vez que Cuba, por ejemplo, es intentado sacarlo de ahí, o sea, eh, hace- ya el año 14 Estados Unidos invadió México, ¿no? Entonces se han metido en contraguerra, también Venezuela. Hay toda una historia cargada de presencia norteamericana en el Perú, en América Latina, y que bien pudo haber bajado en estos tiempos. Lo cierto es que siempre ha estado presente entre nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos política internacional? ¿Cómo hacemos cambios en los países? En- teniendo en cuenta, yo no digo para subordinarnos, teniendo en cuenta el papel de Estados Unidos, el rol, su potencia y su capacidad. Porque finalmente una intervención militar, por ejemplo, en el Perú, por el tema del puerto, yo me pregunto si se van a movilizar los submarinos chinos o los barcos chinos. Lo encuentro difícil, ¿no? Entonces, la primera cosa que quiero decirles es que estamos en un momento de transición donde la guerra es una posibilidad. Y eso lo demuestra lo que está pasando. Irán, las manifestaciones son multitudinarias, ya le advirtió Trump a Irán, si sigue repitiendo, se va a meter también Israel, seguramente va a aprovechar Rusia en el caso de Ucrania, va a seguir lo de Venezuela, y como va a seguir también lo de Cuba, y también va a seguir lo de Groenlandia, ¿no? Nunca hemos tenido ese, 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 ese momento tan constituyente, en realidad constituyente, donde la política define la legalidad y la legitimidad de las cosas. Por eso es que nos sirven las Naciones Unidas, porque está basado en protocolos, en leyes, donde de las leyes, los protocolos, los acuerdos, se deriva el comportamiento de las naciones. Hoy día eso ya se murió. Ahora lo que define es la fuerza. Y, y, y para el caso de América Latina, yo creo que hay dos conceptos que hay que comenzar a reflexionar y a pensar, ¿no? O sea, no los propongo como soluciones, sino como para discutir. Uno es que creo que estamos frente a un pragmatismo eh, eh, imperial, digamos, ¿no? Es un pragmatismo eh, como en Estados Unidos, imperial, pero es un pragmatismo, pero en el caso más claro lo demuestra lo que le pasaba a la señora, eh, a la líder venezolana, que pensaba que iba a ser presidenta y no lo es, ¿no? Y todo el mundo pensaba que iban a tomar preso a todos los dirigentes del chavismo, y no lo ha hecho. Ha actuado de forma muy pragmática porque le interesa cosas muy específicas y porque sabe que él no se puede meter en una guerra prolongada en América Latina y en cualquier otra parte, ¿no? Hay un problema ahí. Te alejes del micro, Beto. No, que es lo que hemos entrado a una especie de, de- de una hegemonía pragmática, ¿no? El caso venezolano lo que demuestra es una hegemonía pragmática, un pragmatismo hegemónico, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que iba a Venezuela, lo iba a tomar, iba a poner a la que fue a la que es la dirigente, no lo ha hecho, ha reconocido al gobierno, porque su interés no es tanto eh, como ponerles enmiendas que le generen determinado tipo de relación,
sino controlar determinadas cosas específicas, ¿no? Controlar que no afecten además el interés norteamericano. Entonces está frente a un pragmatismo imperial, donde redefine las relaciones, y Venezuela me parece un buen ejemplo de eso, ¿no? O sea, no necesariamente más allá que diga Trump que puede ser presidente de Venezuela, ¿no? O que el otro puede ser presidente de Colombia, perdón, de Cuba. Entonces yo creo que eso es la cosa, y la propuesta, ese pragmatismo eh, eh, imperial, digamos, ¿no? Como era el nombre, implica una soberanía limitada, ya de manera clara. O sea, Estados Unidos está redefiniendo sus relaciones con América Latina en función a cosas que nos parecen, esto es así, esto es así, y esto es así, y no puede ser de otra manera, ¿no es cierto? O sea, no, donde la sorpresa tiene que ser limitada desde el punto de vista de América Latina, ¿no es cierto? Donde lo que pasó el año 5 con el fracaso del ALCA no sea posible. Entonces, este pragmatismo imperial supone soberanía ilimitada. Uno puede decir que estamos en soberanía limitada, pero nunca vamos a estar como ahora en soberanía limitada. Más aún cuando se emplea la fuerza militar como un mecanismo de imponer la soberanía limitada. Entonces, por eso, cuando el caso contrario es el caso de Lenin, cede, pero después recupera, ¿no? Pero en este caso, yo creo que no va a haber mucha recuperación con lo que está pasando ahora, ¿no? Va a haber una soberanía ilimitada de los países de América Latina, pero además controlada por Estados Unidos, una especie de Estado neocolonial en el siglo XXI. Y, y me parece y lo que ha hecho Petro, o sea, si uno mira, y el otro tema que me parece fundamental, que la izquierda tiene que discutirlo, es el caso venezolano, no en el sentido actual, que también hay que discutirlo, sino el costo de Venezuela para América Latina, ¿no? Si uno lee o escucha la entrevista que ha dado Petro a algunas agencias de noticias, dos por lo menos he escuchado, Petro dice algo que creo que lo ha dicho, pero no de manera tan clara y tan precisa, que le dijo a Maduro que cuente los votos y que gane el que gane, y por lo tanto en la práctica deje el poder. Y lo mismo le dijo Lula. O sea, yo creo que tanto Colombia, que ha retrocedido estratégicamente frente a Estados Unidos, ¿no? Y Brasil no estaban de acuerdo con Chávez. No estaban, porque sabían más o menos, yo sospecho, más Brasil, que es una potencia, digamos, en América Latina, en el mundo, tiene intereses mucho más grandes, ¿no? Pero mi tesis es que ni a Petro ni a Lula, y a veces pienso que también en México, no están muy deseosos del avance del chavismo tal como era en ese momento, de, de Maduro y compañía, ¿cierto? Entonces, la pregunta que hemos hecho, que nos debemos hacer, ¿por qué no hemos pensado ese tema con el costo que ha tenido para la izquierda el caso venezolano? Porque nos han cargado el San Benito de fascistas, autoritarios, más allá que son falso, pero en realidad los medios te crean la realidad, ¿no? Últimamente. Entonces, acaba defendiendo a regímenes autoritarios, entre comillas. Es cómo nos movemos en ese espacio político, ¿no? Lo que estoy pensando ahora. ¿Cómo hacemos política exterior en ese nuevo espacio que se abre, donde hay un pragmatismo imperial y hay una soberanía limitada? Eso para mí es porque
Entrada, ¿qué cosa pasó el día de la caída de la captura, el secuestro, en realidad, de Maduro? Nos faltan datos, ¿no? O sea, me parece extraño que la mayor cantidad de muertos hayan sido cubanos, por ejemplo, ¿no? Y yo sospecho que uno puede pensar ¿no? Pensar, todavía, no sé si es verdad, pero es que Cuba no estaba muy de acuerdo con lo que ha pasado, ¿no? Porque defendió hasta el final a Maduro. Uno puede pensar también que es una especie de acuerdo tácito y que hay un acuerdo previo a la captura, al secuestro de Maduro en Venezuela, con el poder, o una parte del poder venezolano, con los ahora. Entonces, ahí en ese campo es imposible saber cuál es la verdad en esos casos, ¿no? Porque sorprende, a mí me sorprende sinceramente la facilidad entre Estados Unidos eh, secuestró a Maduro, ¿no? Yo no digo que sea un teatro, pero mm, yo he escuchado a venezolanos decir que era imposible una invasión a Estados Unidos, perdón, a Venezuela, porque tiene un sistema de misiles, etcétera, etcétera, y que cualquier cosa puede estallar ahí. Pero de hecho no ha pasado nada, ¿no? Y por lo tanto, por eso en ese tema yo no quiero opinar porque falta información. El resultado es lo que estoy diciendo. O sea, Venezuela acepta tener una soberanía limitada en este momento en torno al petróleo y otras cosas más, ¿no? Y Trump pragmáticamente no le da el poder ¿cómo se llama la mujer? Que no le dio su nombre. La que ganó el premio Nobel ya no es presidente. Y por lo tanto, esa derecha recalcitrante ya no va a manejar el poder, ¿no? Y eso me parece muy novedoso, ¿no? Puede terminar en una especie de acuerdo entre una nueva derecha venezolana con un chavismo más modificado. Entonces, por eso no opino. Yo creo que lo que interesa es justamente qué cosas se abre, qué cosas hay que discutir, ¿no? Si uno quiere efectivamente hacer política exterior, ¿no? El reconocimiento, es válido reconocer el tema de la soberanía limitada, sobre todo para nosotros, ¿no? Porque el pragmatismo imperial es de Estados Unidos. Entonces yo creo que estamos en ese momento, o sea, un cambio, una transición de las relaciones globales que que va a ser hecho en función a la fuerza, ¿no es cierto? A la fuerza. Y que, en mi opinión, lo de los palestinos, lo de Gaza, han sido ejercicios militares. Y, y que es muy distinto al caso de Ucrania, ¿no? Porque finalmente Ucrania o Rusia invade, y yo no quiero justificarlo, porque pedía que no le pongan misiles a la frontera, que no haya la OTAN y que le den garantías, ¿no? Como también pide Estados Unidos. En cambio, el caso palestino es un caso de genocidio, simplemente es como saco del escenario a un pueblo entero, ¿no es cierto? Lo liquido para que nunca más vuelva a aparecer, que es la decisión que tiene entre manos Israel, ¿no? ¿Qué pasa si estalla una caída de Irán o un momento de Irán ataca a Israel? Israel va a seguir masacrando literalmente a los palestinos, ¿no? Por eso es difícil definir lo que va a pasar, pero sí me parece que hay que comenzar a pensar, a hacer una evaluación de políticas exteriores, ¿no? Sobre todo de las políticas exteriores de la izquierda, que son a veces altisonantes, ¿no? Con lo cual no quiero decir que no hay que ser altisonante, pero también hay cierto grado de pragmatismo y comenzar a utilizar. Con eso no quiero decir que me quiero sumar a una soberanía limitada, sino que ese es el futuro y me parece que vamos a tener de ahora en adelante. Simplemente que ya estoy un poco mayor, pero otros verán esta soberanía limitada, ¿no? Entonces, un poco, esa es mi idea, lo que yo pensaba decirle, ¿no? Tengo más cosas, pero prefiero conversarlas, ¿no?
esta tesis de un cambio donde se juega la soberanía limitada con el pragmatismo imperial. ¿No? O sea, no va a haber, y repetir, o sea, lo que puede hacer es una especie de, Ariela creo que me puede entender mejor, lo que le impusieron a Cuba a principios del siglo pasado, ¿no? La enmienda a Plato, ¿no? Cosas por el estilo, digo, observaciones medias neocoloniales, ¿no? Neocoloniales, ¿no? O sea, Estado neocolonial. Y que esto coincidió y con eso terminó con un cambio, en mi opinión, también de la derecha. O sea, tenemos que aceptar que la derecha ha cambiado. O sea, ya no es la vieja derecha, es una nueva derecha profundamente reaccionaria, aliada de los Estados Unidos a muerte. Eh, Se, se- se dice, ¿no?, que hay un lobby para que Trump apoye públicamente a Porky, ¿no? Igual, y se dan cuenta, Ecuador es un país comprado en la práctica por Estados Unidos, Venezuela, perdón, Argentina es eso, Paraguay es eso, Bolivia camina hacia eso, Chile va a ser así, Panamá también. Entonces, y varios países de América Central. Entonces, lo que queda, ¿qué cosa queda? México, que tiene un límite específico, porque lo que ha dicho, si uno escucha bien a la presidenta ayer, ella va a decir, vamos a seguir entregando petróleo como ha sido hasta ahora, o sea, ni más ni menos. O sea, acepta las posibilidades de limitar, pero tampoco dice, voy a seguir petróleo hasta donde morir. O sea, cada uno se está reajustando a estas nuevas realidades, ¿no? Entonces, eh, eh, y también Colombia. La entrevista con ese Petro ha apostado a una especie de repliegue estratégico, ¿no? O sea, no quiere meterse mucho ni protestar porque se va a reunir con Trump, entonces, ¿qué cosas van a acordar? Todo frente a ese panorama político. Y en el caso del Perú es terrible porque ni opina ni nada por el estilo, ¿no? O sea, eh, eh, lo único que pide es que se respete el derecho internacional cuando no existe, ¿no? Y por lo tanto, si gana gente como Portland, que prometió una base militar americana en el Perú, evidentemente ya sabemos a dónde vamos a caminar, ¿no? Eso es lo que está jugando en estos momentos el país. Incluye Chancay, entonces, de relaciones en América Latina, ¿no? Y eso es un poco lo que les quiero decir, ¿no? O sea, como futuro de la política exterior peruana, pero también como futuro del pensamiento de izquierda en América Latina. O sea, que ha estado muy bien, o sea, ha estado comprometido en la transformación a través de la democracia en cambios en los países donde ha gobernado, ¿no? Entonces, ¿cómo discutir eso, no? ¿Cómo discutir? Cuba es un caso para discutir, ¿no es cierto? Para discutir. O sea, la idea que ha lanzado, no sé, creo que está, no, se va a caer sola por momentos, puede ser cierta también, ¿no? Entonces, ese es el panorama en el cual estamos, ¿no? Frente a una acción simbólica, como yo llamo, nuestra caída del muro de Berlín, ¿no? Lo cual supone replantearse toda la política internacional, como también toda la política de transformación y ¿no? Eso es. Gracias, Beto. Le había comentado a Ariela que si no llegaba Oscar, quizás ella podría hacer algunos comentarios complementando lo que tú has hablado. Además, la has aludido. Ella ha hecho un artículo que salió el domingo Eh, en el cohete a la luna. en un evento sí, en un diario de Argentina, ¿no? El cohete a la luna. Nada, se llama Nada dura para siempre, Para golpe al siempre, orden claro. mundial basado en el derecho internacional, Es un poco lo que también quiero. que, como ella dice, nos retrotrae a tiempos coloniales. Entonces, Sí, no, Ariela, quizá puedas hacer algunos aportes antes de pasar al diálogo.
Eh, Gracias, disculpa no, más bien. no, no, gracias a ustedes más bien. Em, bueno, felicitarte, Beto, siempre, y gracias por la exposición. Y yo, en realidad, unos pequeños apuntes por la hora también sobre lo de Venezuela. Yo creo que podemos decir, más allá de que nos guste Maduro, de que Maduro sea un sátrapa, un dictador corrupto, y todo lo que se ha dicho siempre, inclusive de Chávez, cuando era un gobierno legítimo, y gobierno al cual se le dio un golpe a los 3 años de haber sido electo democráticamente con 57% de los votos en primera vuelta. María Corina Machado fue una de las líderes de ese golpe que se le dio. Asumió Pedro Carmona, que fue mi jefe en la comunidad andina cuando yo trabajé 10 años allí, hace muchos años, y digamos que el pueblo salió, los militares devolvieron a Chávez al poder, pero María Corina Machado es una persona golpista de primera hora. A los 2 años del fracaso de ese golpe que ella lideró y que se concretó, pero que, digamos, se devolvió, digamos, no triunfó ese golpe, pero sí tuvo lugar. Pedro Carmona estuvo 3 días en el gobierno. Bueno, luego María Corina Machado llama a Bush, al entonces presidente de Estados Unidos, a pedirle que intervenga Venezuela. De tal manera que los antecedentes de derrocar al gobierno de Venezuela por tener una línea de izquierda dura desde el inicio estuvo a la orden del día, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en claro y reconocer que más allá de cómo haya derivado ese proceso, esta operación militar, resolución absoluta, ejecutado por Estados Unidos en Caracas para secuestrar a Maduro y a la esposa, es el acto injerencista más grave, escandaloso y violatorio del derecho internacional realizado por ese país en las últimas décadas en nuestra región. Es la primera vez que Estados Unidos interviene militarmente en un país sudamericano, porque antes lo había hecho solo en Centroamérica y en las islas del Caribe, lo que da cuenta del significado de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos que ha sido publicada en diciembre, con el nuevo corolario Trump, que dice: el hemisferio es nuestro, en síntesis, y vamos a hacer lo que nos dé la gana allí. No lo dice con esas palabras, pero ese es el significado. De tal manera que así lo podemos encarar. Bueno, como decía Beto, todo apunta a que no tenemos claro qué es lo que pasó con la operación. Yo creo que eso el tiempo lo dirá. El tiempo y las investigaciones lo dirán. Como dijo Delcy Rodríguez, este secuestro tiene olor a sionismo, es lo primero que dijo. ¿Y por qué? Porque el 27 de diciembre Netanyahu estuvo en la Casa Blanca con Trump. No, él no Netanyahu no es genocida, no él es recibido, para que vean cómo es el doble rasero. Nosotros también, y además eso es lo que se esparce, esa es la narrativa. Netanyahu puede ser recibido en la Casa Blanca, es un demócrata, ¿no? Para la Casa Blanca, que ha usado la fuerza en legítima defensa. Chávez, Maduro y todos ellos son corruptos, narcotraficantes, ¿no? Además, Maduro fue sacado, esto también hay que decirlo, porque ya de las opiniones negativas ya tenemos todas, ¿no es verdad? Esto es lo que primera página de diarios, secuestran a Maduro. ¿Y cuál es la primera plana de un diario tan importante? Decir: llega la libertad, y te olvidas de que estás siendo cómplice de la ruptura del orden, del precario orden internacional. Y por eso yo decía, hemos vuelto a la política, a una política neocolonial, ¿no? Donde
cuál era el poder que se ejercía. No habían normas, no había derecho. A una nación pequeña tú le ponías las armas y no llegabas a una guerra, simplemente la amenazabas y le imponías tratados, lo que está pasando en Venezuela ahora. Por eso también decía en ese artículo que se abre un nuevo ciclo para Venezuela, pero que no será fácil, porque Venezuela tiene una constitución, tiene una legislación sobre la inversión extranjera, entonces no puede ser, no es que no pueda ser, sí puede ser, pero no va a ser fácil que Trump diga, bueno, las inversiones norteamericanas se hacen bajo estas condiciones, nosotros vendemos el precio a precio el petróleo a precio de mercado internacional y nosotros administramos ese dinero para el bien de los venezolanos, más o menos, ¿no? Entonces, eso yo no sé hasta dónde va a ser aceptado por Delcy Rodríguez y el gobierno, porque ese es un gobierno cívico-militar, es así. Y por eso es que Trump no ha contado con María Corina Machado para hacer esta transición. Eh, Trump sabe que María Corina Machado es débil y Trump desprecia al débil, al que no tiene el poder. Entonces, no le gusta y además no tiene apoyo y eso es lo extraño, ¿no? Uno se pone a pensar en este mundo de creación de narrativas, hasta dónde María Corina Machado ganó las elecciones, porque Maduro no mostró las actas, pero tampoco tenía, de acuerdo a su legislación, por qué mostrarlas, porque también es cierto que había una campaña preparada ya en la OEA, que al día siguiente, cuando se cortó el sistema de transmisión de votos, que se cortó en serio, ya la OEA estaba preparada ya con la declaración y todo de que había habido fraude. Entonces, no estoy diciendo estas otras narrativas que existen, ¿no? Porque la de el corrupto y todo eso ya es la única que tenemos nosotros, ¿no es verdad? Bueno, y entonces eh, eh, el hecho de que no haya salido María Corina Machado y Edmundo González, que es el candidato a presidente en realidad, él no mostró tampoco las actas. Hubo un show de que se mostró, las actas están resguardadas en Panamá, pero el hecho de que con no sé cuántos buques de guerra, el portaaviones Gerald Ford, se rodee, o sea, se pongan frente en el mar Caribe, frente a Venezuela, con amenazas reiteradas de que van a invadir el país, ¿no? Esto ha sido 5 meses, que hayan habido 115 asesinatos extrajudiciales a a- había desde pescadores a probables narcotraficantes, pero tú no puedes dispararle y mucho más aún después de haberse rendido a gente sin hacerle un juicio. Entonces han muerto 115 en esos 5 meses en 35 pequeñas embarcaciones, sin ninguna prueba. Y esto genera rechazo al interior de Estados Unidos, no solo en la población, solo un tercio de la población ha apoyado esta intervención militar. Es una invasión militar porque han bombardeado ciudades también. Entonces, bueno, aquí te veo, Oscar. En realidad te estaba supliendo un poco, estaba con mi Mm. relato. ¿Cómo que eh, supliendo? no, sí, claro, pues porque porque no había llegado. Pero bueno, no tenemos ninguna formalidad aquí. Así que yo simplemente, para terminar y cederte la palabra, eh, creo que no será fácil. En Venezuela se inicia un nuevo capítulo en el que Trump intentará ser una especie de virrey, pero no garantizamos que eso suceda. Y lo otro, para terminar, que yo misma me interrumpí, es que no ha habido ninguna manifestación al interior, teniendo el respaldo afuera los buques del Caribe, cuando un pueblo está indignado, sale a protestar y no salieron a protestar a favor de María Corina. Entonces yo con esto lo dejaría. Yo creo que los norteamericanos,
el gobierno estadounidense no conoce la legislación interna, ni siquiera conoce la Constitución y hay que hacer algunas normas que rigen la inversión extranjera en Venezuela, tienen orden constitucional. Entonces, eso va a ser más parecida, no va a ser una salida armoniosa, sino más bien parecida a lo que ha sido, a lo que es Siria, a lo que es Libia, a lo que es Irak. Y eso me parece que es un desastre. Y decir, como dije ayer, Oscar, que yo sí creo que los países que respaldan a Venezuela, no, más allá de declaraciones, ni siquiera han mandado un barquito, dije yo, para como decir, aquí estamos, ¿no? Entonces, con declaraciones en un periodo neocolonial, no sirve para nada. Acá las cosas se definen por la fuerza y por eso Estados Unidos ha pedido un aumento del 50% del presupuesto, un aumento de 50% del presupuesto del Pentágono. Aquí lo dejo y gracias. Bueno, Gracias, Ariela, por tus comentarios. Oscar, bienvenido. Hoy hemos, pero ¿qué, Beto, Beto, Beto estás quiere hablar. saludando? Es una cosa muy inteligente, ¿no? Como todos nosotros. Creo que nos enfrentamos a qué cosa. Uno, una autocensura diplomática. ¿No? Eso nos enfrentamos, ¿no? Que moderar las críticas, etcétera, etcétera. Un alineamiento táctico muy específico, en puntos específicos. No hay una visión más global. Una gestión silenciosa. Y finalmente, una desmovilización retórica. Estos rollos que deben imperar en Lima, eso también se acaba. Desde mi punto de vista. O sea, eso es lo que se viene en este elemento, digamos, de esto que llamo la soberanía limitada con este pragmatismo imperial. O sea, y va a hacer que los países se comporten de esa manera. Eso es todo. Un abrazo a todos. Bueno, Gracias, Beto. Bueno, ahora sí Y bienvenido a retomamos. Oscar. Gracias, Oscar. No, Habíamos gracias, Inicial. presagiado que llegabas a las Sí, 9 de Lima. disculpe. Entonces, ¿verdad? te Este, escuchamos porque siempre es un gusto y un honor escucharte. Esta sesión va a estar un poco matizada, rara, pero creo que podemos pasarnos también un poco más, un poco de la hora para No, que igual haya algunas preguntas y comentarios. seguramente no voy a decir nada que ya no haya sido de hecho, pero esto es una expresión de la debilidad de Estados Unidos. Esto es la incapacidad de resolver las cosas de manera política, entonces te lleva a la solución militar. Eso es una cosa. La otra cosa es que visto de la competencia de grandes potencias, esto es una forma de reafirmación de quién controla el hemisferio, o peor, quién cree que controla el hemisferio. Y desde el punto de vista de las esferas de influencia, esto es la expresión de cómo Estados Unidos controla la esfera de influencia de seguridad, o estamos adentro de la esfera de influencia de seguridad de Estados Unidos, pero estamos adentro de la esfera de influencia económica de China. En el caso de Venezuela, el principal inversionista en PDVSA es China y el principal comprador de petróleo es China. Entonces, ese es un ángulo. Estados Unidos está diciendo no, ya eso no va para China, ya no es China, ahora somos nosotros. Ya, eso dice. Ahora, ¿cómo materializas eso? Ya es otra cosa. En Irak, que le pusieron todo lo que este hombre quisiera poner en Venezuela, me pusieron tropa en tierra, pusieron un gobernador propio y no pudieron, no lograron que las petroleras estadounidenses se metieran y hicieran dinero. Entonces es una invasión para controlar el petróleo de un país y no logras que tus petroleras hagan dinero haciendo petróleo, estás fregado, ¿no? Y por eso es que la reunión con las petroleras del otro día no ha salido anunciada, no ha salido en primeras planas en ningún periódico, porque se reunió con las petroleras y no pasó nada. Finalmente el tipo se fue a mirar su sala de baile, ¿no? O sea, te juntas con las petroleras, razón por la cual has invadido, te juntas con los presidentes de las petroleras y te vas a ver la sala de baile, eso es porque la reunión no salió como él pensaba.
Es el equivalente de la tirada de teléfono a Claudia Sheinbaum ayer, creo que fue, cuando le dijo que iba a mandar la tropa y Claudia le dijo, de ninguna manera manda usted ninguna tropa a ninguna parte. Es que muchas gracias por el ofrecimiento, pero usted no manda la tropa. Y le tiró el teléfono. O sea, las cosas no son como él imagina. Esa es una cosa que es fundamental. La otra cosa que es fundamental es que esto hay que mirarlo en el mapa más grande. Porque mientras todo esto está pasando, él está rompiendo la alianza con Europa, la alianza de la OTAN. Le ha mandado un mensaje a Rusia de que se quede con el Mar Negro. Y Estados Unidos, evidentemente, está detrás de todo lo que está pasando en Irán. Y- Igual que como en Venezuela, puede o no gustarnos el régimen de Irán, pero es un gobierno. Y tú no puedes invadir porque no te gusta un gobierno, lo invades y destruyes el país, como hicieron con Libia y como hicieron con Irak. No se puede. Ahora, si ellos interviniesen en Irán, que quieren, le cierran a China el acceso del petróleo en el imaginario. Le cierran el acceso al petróleo de Venezuela y le cierran el acceso al petróleo de Irán, que son las dos principales fuentes de petróleo de China. Entonces, una manera de leer todo lo que está pasando es entender que en la competencia entre grandes potencias, Estados Unidos está tratando de estrangular a China, quitándole fuentes de energía. Como se dice en inglés, it's easier said than done. Así es que es muy fácil decir esto, pero hacerlo es otra cosa. Por otra parte, China tiene otras fuentes de petróleo, Rusia para comenzar, y los países exsoviéticos de la frontera, Turkmenistán, Azerbaiyán, etcétera, que son todos proveedores de petróleo. China es el principal consumidor de petróleo del mundo y Estados Unidos es el principal exportador de petróleo del mundo. En la fantasía estadounidense, China le compraría a Estados Unidos el petróleo. Eso no va a pasar de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces tenemos un juego aquí que es un juego que tiene varios ángulos. Uno es el ángulo de reafirmación de la potencia, ¿no? Que yo soy el hegemón, yo mando acá, este es mi continente. Teodoro Roosevelt en 1900. Hace una intervención en su cabeza, como la de Teodoro Roosevelt en Nicaragua en 1907, quiere poner a su gobernador y después poner a su hombre. Es la fantasía. Pero no hay, pues, no funciona así. No funciona así. No tienen el apoyo de la población venezolana para comenzar. Uno. Y la segunda cosa es, si ellos no le quitan las sanciones económicas a Venezuela, no hay manera en que se pueda reconstituir la industria petrolera. No hay forma. Entonces, si Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela, es decir, quiere comprar el petróleo de Venezuela, A ver, prueba otra vez. entonces, pues no tiene más Déjalo ahí en rojo. remedio que restaurar el, el las- los flujos de dinero, devolverle a PDVSA sus cuentas, de deberle a Venezuela sus reservas internacionales. Y yo creo que para allá van. Eso va a darle oxígeno a la economía venezolana. Las condiciones de vida van a mejorar, porque la razón por la cual Venezuela se empobreció y hay 8 millones de venezolanos afuera es por las sanciones. Tú quitas las sanciones y la cosa mejora. Ahora, ¿qué pasa? El régimen se mantiene, pero no hay cambio de régimen. ¿Qué va a pasar con ese régimen en las próximas elecciones? No tenemos idea, tampoco sabemos quiénes van a correr, pero él sí tiene un par de años más de presidencia y luego algo pasa. Por otro lado, las razones de la acusación a Maduro, la razón principal, que era que era el líder del cartel de los soles, bueno, se tuvo que retirar porque no existe el cartel de los soles, cosa que todos sabíamos, pero fue el pretexto que se dieron. Entonces, visto desde ese ángulo, no es exactamente el más grande de los triunfos. Es el más grande de los manotazos, eso sí, es un manotazo muy fuerte. Ahora, es un manotazo peligrosísimo para Cuba, peligrosísimo para Cuba. Porque si tú estrangulas a Cuba más, en la fantasía estadounidense, Cuba se cae. Es como si Cuba fuera Berlín Oriental. Pero Cuba no es Berlín Oriental porque Cuba no es producto de la llegada de las tropas soviéticas a ninguna parte. Es una revolución propia.
Entonces, no es evidente que si se tumban a Cuba, que es lo que quisieran, Cuba se va a caer. Lo que puede pasar ahí es que se le arme una pelotera. Entonces, tampoco puede, pues. Y por eso creo yo que son los desplantes, es decir, esta cosa de que tiras el teléfono a Clara Sheinbaum, te sales de la reunión con los presidentes de las petroleras y te vas, en la mitad de la reunión te vas. La única noticia que tenemos de la reunión con los presidentes de las petroleras es que el tipo se fue a mirar a Sare Baile. Bueno, ¿qué noticias nos están diciendo? Que los presidentes de las petroleras le dijeron nones. Nosotros no vamos a ir a meter 30.000 millones de dólares porque usted cree que controla eso, ni a hablar. Así es que primero, seguramente lo que le han dicho es quite las sanciones, regularicemos, compremos y ya vamos viendo. Probablemente ese ha sido el tenor de la reunión con las petroleras. Entonces, no es todo lo que él dice, uno, y no está pasando todo lo que él se imagina. Así es que lo que sí es peligroso es que cuando tú tienes un hegemón débil, recordemos a la reina Isabel de España en 1863, cuando le dice a sus generales que hay que hacer la guerra para poder pagar los ferrocarriles de España, y se hace pues un montón de guerras, ¿no? La de México, la del Perú, la de Indochina y la de Guinea Ecuatorial. Entonces, los hegemones débiles son peligrosísimos. Anthony Eden atacó Egipto cuando Nasser cuando recupera el control del Canal de Panamá, que los ingleses se lo habían quitado en 1872, y se lo quitó. Anthony Eden, Nasser dijo, no, esto es mío, lo cual era suyo, y lo recuperó, pues. Y el otro mandó aviones y comenzó a bombardear el Cairo. Ese es el problema con los hegemones débiles. Pierden la capacidad de negociación política. Y este hombre en esa pérdida de negociación política se tiró abajo Naciones Unidas, que me parece a mí mucho más serio que lo de Venezuela, que es muy serio, es la destrucción de Naciones Unidas. El retiro de 65 organizaciones, el retiro de las que tienen que ver con medio ambiente, todas las que tienen que ver con mujeres. eh, es un desastre. O sea, pero eso se veía venir, ¿no? O sea, la militarización de la política exterior estadounidense se viene a venir por lo menos desde mitad de la década pasada. Desde como el 2014, Laura Richardson comenzó a ser la portavoz del Departamento de Estado. Cuando un general, una generala, comienza a ser la portavoz del Departamento de Estado, hay algo que está seriamente mal. Y eso lo vimos. Nosotros hemos ido viendo cómo lo militar ha ido creciendo en la agenda. Y lo militar crece en la agenda con el discurso de las drogas, claro. Pero el discurso de las drogas es el discurso versus el discurso militar de la Guerra Fría. En la Guerra Fría tú ponías tropas porque los rusos ya llegan. Yo me acuerdo en Nicaragua cuando decían que las tropas rusas iban a invadir Texas. Entonces yo me imaginaba las tropas rusas caminando desde Nicaragua hasta Texas, son un montón de miles de kilómetros, iban a ir caminando, caminando, caminando y a escalar hasta Texas, hasta controlarlo. Pero una fantasía delirante, pero esa fantasía delirante cuando te la repite el New York Times, el Washington Post, el San Francisco Chronicle, y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten, el ciudadano de a pie se la cree, se la cree. Entonces, ha habido mucho de eso, como ahora se habla de China y el problema del puerto de Chancay, porque es un puerto militar que entonces podría utilizarse para que los chinos desembarquen y entonces se vayan caminando desde aquí hasta Texas y vayan a invadir. Y como queda a la vuelta de la esquina, porque qué cosas son 8.000 kilómetros más el Darién, nada, porque no saben. Es decir, aquí se está jugando la ignorancia, se está jugando la ignorancia. Se creen que somos países, como él dice, países de mierda, shitholes. Y no somos, pues. Somos países con una élite que no sirve para gran cosa, con una clase política que evidentemente se ha ido a las derechas más fanáticas, pero con sociedades que ahí están, que no se van a dejar atropellar. Entonces, ¿no? Eso es, digamos, la debilidad estadounidense en parte se muestra en su desconocimiento. Y ahora encima han cerrado los mecanismos que tenían para saber.
A mí me hubiera encantado que redujeran a la CIA, eso sería la tapa. Porque se han volado USAID, que una parte de USAID era para tener información, y se han volado, o se están volando la Voz de América. Entonces, que era el mecanismo de radio para pasar información y desinformación. Entonces, están perdiendo el soft power, lo están perdiendo, y al otro lado de que pierden eso, fortalecen lo militar, con el argumento de las drogas. Y sí, o sea, en México hay un tema de drogas. Yo creo que en Venezuela no había un tema de drogas. En Colombia el tema de drogas es antiquísimo y está más bien vinculado a los sectores de la élite, como en Honduras. Ahora, en Honduras, ¿qué hicieron con el tema de las drogas? Soltaron al presidente que Estados Unidos metió a la cárcel por 45 años por tráfico de drogas en asociación con el cartel de Sinaloa. Entonces, el tema de las drogas sí es un tema, pero no es el tema de Estados Unidos, porque si fuera el tema de Estados Unidos, no sacas al presidente que está en la cárcel por 45 años por tráfico de drogas, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué sueltas al presidente que está en la cárcel por tráfico de drogas? Porque la alianza política te es más importante, el control territorial te es más importante a ti que el tráfico de drogas. Entonces, de repente, el tema de lo militar tiene que ver con control territorial y no con tráfico de drogas. Y si quieren poner control territorial en Venezuela con tropa, no pueden. No pueden sin que se arme una pelotera. Y por eso es que el primer escenario era un escenario tan Irak, pero no fue hasta ahora. Porque pues dicen todos que Estados Unidos, la población estadounidense no aguanta un muerto más en una guerra inútil. Y tienen razón para aguantar un muerto más en una guerra inútil. Pero por eso es que no hay tropa ahí. Pues si no hay tropa, si no hay control territorial, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ahí yo creo que esta intervención va comenzando a tomar un color eh, como de irrealidad, como que hay cosas que el tipo quisiera. Lo que más ha logrado es lo que dice Beto, es que las diplomacias se callen la boca y se alineen con Washington. Ok. Pero si tu principal socio comercial es China, las diplomacias pueden callarse la boca con Washington y vas a seguir teniendo de principal socio China. Y los principales inversionistas son los chinos, y los principales acreedores son los chinos, los principales constructores de carreteras, puentes y aeropuertos son los chinos, los que controlan la energía eléctrica son los chinos, y los autos renovables son todos chinos. De 20 marcas, dos de 20 modelos de auto eléctrico más vendidos en el mundo, dos son estadounidenses Tesla, 18 son chinos. Y ya todos nos hemos dado cuenta que hay cambio climático, que hay que cambiar los autos por fósiles, porque si no nos vamos a derretir. Ya ni siquiera es política de Estado, que en algunos países como el Perú nunca ha sido política de Estado el cambio de energía. Pero ya el consumidor se dio cuenta que hay que cambiar. Las ciudades tan contaminadas como Lima, ¿cuánto más aguantan antes que todo el mundo se muera de asma? Por Dios. El asma de Lima, siempre todo el mundo dijo que era un tema de humedad. No era un tema de humedad, es un tema de contaminación. Y créanme que sé de lo que estoy hablando. Vivo en Cuernavaca por la contaminación de Ciudad de México. Así es que sé de lo que estoy hablando. Y sí hay un cambio, los consumidores lo están haciendo, se están pasando a vehículos eléctricos chinos. No están comprando ni Ford ni General Motors. Entonces, que más gasolina, más autos a gasolina y el consumidor va a comprar eso, ¿no? Entonces, ahí, breves 20 minutos. Ay, disculpen otra vez. Ahora sí soy todo orejas y le digo No te hola a Patti preocupes, que estaba por Oscar. ahí y a Elena, a Rosana, a ver, un montón de Además, conocidos. sí, hemos tenido algunas Bueno, bajas en este mm, rato. Pero bueno, dejamos abierto el uso de la palabra para comentarios, consultas. Pilar creo que había pedido la palabra antes. Pilar Arroyo. Sí, 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 muchas entonces vamos gracias. primero con Pilar, después con Yoli. Ya, muchas gracias. Disculpen que no prenda, pero como les dije, estaba en la oficina. Agradecer a los tres, a Beto, a Ariela, ¿no? Y también a Oscar. Yo tenía varias interrogantes que me gustaría que se abordaran. Uno es,
Primero, ¿qué opinan de si hay algún margen, ¿no? de juego de la oposición democrática venezolana? No estoy hablando, ¿no? de la impresentable María Corina Machado, sino de si hay algo allí, digamos, distinto. La segunda es cómo queda el asunto de la migración. Por ejemplo, Gerie aquí estaba entusiasmadísimo con la invasión a Venezuela porque decía que le iba a dar facilidades para que regresen a todos los venezolanos que tenemos acá. Recordemos que hay 8 millones, 28% de la población. Pero un último informe del INEI del año pasado señalaba que el 96% decía que se iba a quedar, ¿no? Entonces también me gustaría algún comentario sobre eso porque no ha estado presente. Tercero, yo pensaba una reacción mayor de China, dado lo que ustedes han informado, ¿no? Pero además por el precedente peligroso, porque como bien han dicho, hoy el principal socio comercial de Sudamérica es China y tiene intereses que Oscar ya ha señalado. Y no la he visto. Entonces, también allí me parece extraño porque, como bien han dicho, en la Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer en diciembre, es claro que Estados Unidos ha dicho que piensa sacar a China, ¿no? del espacio nuestro. Entonces, también una cierta opinión me agradaría. El otro punto, disculpen, pero tengo muchas dudas, pero voy a tratar de ser rápida, ¿no? El otro punto tiene que ver con la causa real de la invasión. Sabemos que no es narcotráfico, sabemos que no es derechos humanos, sabemos que no es democracia y todos han centrado en lo de petróleo, ¿no? Pero he escuchado que el petróleo venezolano es un petróleo que hoy no es rentable porque es un petróleo duro y el procesamiento de ese petróleo, ¿no? está casi cerca de lo que hoy es el precio, ¿no? Y entonces otros más bien apuntan a tres factores. Uno, el principal, sacar a China, comenzar a sacar a China de este hemisferio. Segundo, las tierras raras. Recordemos que China tiene el 70%, ¿no? de tierras raras. Y eso sí es una obsesión de Trump. Pero tercero, algunos apuntan al hecho de que cada vez más, ¿no es cierto?, hay países que están comerciando con una moneda distinta al dólar. Y Venezuela ya estaba en ese plan. Y entonces eso era más peligroso, ¿no? Y que por eso esas son las mayores razones y no la otra. Ahora, otra cosa que quisiera es señalar, mejor dicho, preguntar, ¿cómo ven ustedes, ¿no? lo que queda, lo que esto significa para el Perú? Ustedes ya han mencionado la amplia presencia de China acá, ¿es cierto? Y entonces, y recuerden que hace poco China había dicho, ¿no? Que, perdón, me interrumpieron acá y me hicieron perder la idea, ¿no? Pero a lo que voy es, Trump, no China, Trump había dicho que Perú iba a ser un socio especial, ¿no? Dentro del margen que le permitía su estrategia de seguridad nacional. Y entonces eso apunta directamente también a un interés muy específico de Estados Unidos en nuestro país. Recuerden que últimamente también se ha ampliado la cantidad de tropas norteamericanas que puede ingresar este año. Todos los años han ingresado, pero este año se ha hablado de cerca de 1.000, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto? Está el asunto Porky. Yo allí sí tengo una opinión distinta a la que se ha expresado. Yo pienso que Porky no va. ¿Por qué? Hace meses que está estancado. Su principal, digamos, plaza electoral es Lima. Lima tiene 33% del electorado y está entre 10 y 12 y no más. Pero fuera de Lima, Porky no existe. Entonces, no creo que Estados Unidos, ¿no es cierto?, por más que presione, ¿no? Acá no dependemos de una ayuda económica como Argentina, tampoco dependemos de las grandes remesas de los peruanos fuera, como presionó también en Honduras. Entonces, creo que su margen, si es que va a apostar por Porky, es muy reducido. Gracias. Esos eran mis comentarios y sobre todo preguntas. Gracias, Pilar. Entonces, por razones de tiempo, vamos a juntar también la intervención de Yolanda. Sí, buenos días compañeras, compañeros. Muy interesante las tres intervenciones de los compañeros y de la compañera.
quiero centrarme en este asunto de las narrativas y, bueno, además yo soy maestra, ustedes saben, asociado también a cómo se influye en las subjetividades, en la construcción de opinión pública, ¿no? Ariela hacía este comentario de cómo todos y todas, nosotras mismas, que nos decimos izquierda, progresistas, democráticos, democráticas, en fin, hemos también absorbido esta avalancha de información y de narrativas que han incidido permanentemente en este asunto de una Venezuela dictatorial, violatoria de derechos humanos, y no lo estoy negando, absolutamente, pero bueno, también en el Perú hay flagrante violación de derechos humanos. No quiero en este momento salir o mencionar que todo en Venezuela está bien y que hemos sido absolutamente engañados. Lo que quiero decir es que hay narrativas que mencionan más y que hacen mucho más incidencia en una parte de la realidad de un país y no en otras, ¿no? Se ha hablado mucho menos en estas narrativas del impacto del bloqueo brutal que sufre Venezuela, así como el bloqueo brutal que sufre Cuba, ¿no? En ese sentido, y a partir de lo que dice, qué interesante esta mención este concepto de soberanía limitada de Beto me parece bien interesante porque creo que es la actualidad y el devenir en el que va a estar, bueno, en el que ha estado, creo que siempre nuestra América Latina. Y esto que señala también eh, Oscar, de sí, o sea, tenemos a las derechas más recalcitrantes y más brutas y achoradas, sobre todo en América del Sur, pero tú mencionas algo que me da un poquito de esperanza, todavía hay una sociedad, hay una masa crítica, una suerte de contrarrespuesta a la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y sobre eso va mi pregunta, ¿qué tanto esta sociedad, ¿no? de la que tú hablas, o esta suerte de sociedad civil, organización, sociedad medianamente organizada, grupos diversos que respondemos de alguna u otra manera, tiene la posibilidad realmente de contrarrestar, de oponerse, de construir contranarrativas también, ¿no? Y ahí todo este lado más comunicacional, de pedagogía política que tendríamos, creo yo, que incidir mucho más desde donde nos encontremos, ¿no? Este espacio mismo es un espacio de pedagogía política, pero cómo lo extendemos y cómo lo articulamos a los diferentes movimientos diversos que en este momento, por ejemplo, en el Perú existen, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias, Yoli. Creo que podríamos ir comentando estas dos preguntas. No tengo más manos levantadas ni pedidos de palabra. ¿Quién Este, se anima? No hay orden. sí, Oscar. en breve, el tema de Venezuela sí es petróleo y gas. El petróleo sí es denso, eh, pero es el yacimiento de petróleo y de gas más grande de este hemisferio. Entonces, quien controla eso, en teoría, controla el hemisferio. Em, y es la razón por la cual, cuando en el 73 se expropió a eso, que ahora es Exxon, fue tan, el choque fue tan grande, y es la razón por la cual en el 2007, cuando Chávez expropia las complementarias, que son por las que ahora protesta Trump, que son muchas empresas que fueron expropiadas, que eran complementarias a la principal, este, hubo mucha protesta y le pusieron las sanciones. A Venezuela le quitaron el derecho a venderle petróleo a Estados Unidos, uno, y le quitaron el derecho de vender el petróleo en dólares. Entonces, cuando China entra y le dice, no te preocupes, yo invierto, yo compro y comerciamos en mi moneda. O sea, Estados Unidos ha cosechado lo que sembró. Y en esa siembra, eh, lo que se vio es un uso creciente de las sanciones económicas con un brazo en la imposibilidad de utilizar el dólar como medio de comercio, pensando
que estaban en el siglo XIX y que solamente se podía comerciar en la moneda dominante. Lo que Estados Unidos no calculó, y no lo calculó para las sanciones económicas, es que es más barato para un país emergente comerciar en su propia moneda que pasar a través del dólar. Es mucho más barato. Cuando yo hice los cálculos, cuando estábamos haciendo el Banco del Sur, a mí me salió que las comisiones entre que pasabas de la moneda nacional al dólar y del dólar a la otra moneda nacional en Sudamérica era 6% lo que costaba. En los cálculos más nuevos es 20%, porque hay los diferenciales de tipo cambio más las comisiones. Entonces es mucho más barato, y ese es el cálculo chino, es mucho más barato ir directamente. Y por eso el Banco de Pagos Internacionales ha inventado un sistema. Por eso el Banco Central Europeo ahora tiene un acuerdo con Suiza y hacen operaciones en moneda nacional del franco suizo al euro, etcétera. Ahora hay un montón de mecanismos de pago en moneda nacional. Y sí, a Estados Unidos eso lo está golpeando. Lo que más está golpeando es la baja en el uso de reservas internacionales en dólares. ¿Y por qué? ¿Por qué lo está golpeando? Porque las reservas internacionales en dólares se tienen en bonos del Tesoro. O sea, nosotros le financiamos el déficit a Estados Unidos, país que tiene el déficit más grande del mundo fiscal. Y ya más de una persona se ha hecho la pregunta, ¿y yo por qué le voy a financiar a ese país el armamento que va a utilizar contra mí? Los los de Oriente Medio, medio orientales, los medio orientales ya se han hecho la pregunta y el peso de bonos estadounidenses comenzó a bajar en sus reservas. Los chinos se la hicieron hace varios años ya, cuando en el primer gobierno de Trump, y han bajado su posición en bonos del Tesoro. Y más o menos todos han bajado, excepto, claro, los sudamericanos, que nosotros somos ideológicos, y Estados Unidos es nuestro héroe, y además es el ejército que nos va a defender contra el enemigo. Entonces, hay más tropa, guardamos los bonos. Ahí hay mucha colonialidad, pues, ¿no? Y yo creo que la colonialidad sudamericana también viene mucho de las universidades donde estudian los funcionarios en Estados Unidos. Mi impresión. Em, Esa es una parte de la respuesta. Ahora, la otra parte de la respuesta es lo que tiene que ver con las subjetividades y las narrativas. Y yo creo que Estados Unidos ha ganado el discurso de la narrativa. Lo ha ganado ampliamente. O sea, es el narcotráfico. Todo el mundo se ha tragado que es el narcotráfico. Y nadie se ha hecho la pregunta, si es el narcotráfico, ¿por qué sueltan a un tipo que está en la cárcel por 45 años por narcotráfico? No tiene sentido. Si tú estás persiguiendo el narcotráfico, tú no sueltas a un narco. Pero si tú lo que quieres es reafirmar la presencia militar para el control territorial, tú vas a usar el pretexto que quieras. Y bueno, pues lo usan y en la sociedad, o sea, en la sociedad mexicana no prende, porque México ha sido invadido dos veces por Estados Unidos, ¿no? En 1847 y en 1914. Y en una llegaron hasta la Plaza de Armas, o sea, de Ciudad de México. Entonces, no es, en la memoria colectiva mexicana, una presencia militar estadounidense es inaceptable. En la memoria colectiva peruana es exótico, porque nunca ha habido. Queda lejos, el Perú está muy lejos. Pero el Perú, pues, tiene las principales minas, principales yacimientos mineros sudamericanos están en el Perú. En Chile están concentrados en cobre, en el Perú está sumamente diversificado. Y eso lo controla China. Y el puerto a través del cual salen es Chancay. Entonces, hay varias razones para estar en el Perú militarmente. Una puede ser perfectamente, así como han hecho esta bestialidad en Venezuela, hacer otra bestialidad en el Perú, ¿no? Ocupar militarmente una mina china. Yo no sé, o sea, ya a estas alturas, como estos no creen, este actual grupo que gobierna Estados Unidos, no creen en las reglas internacionales que ellos pusieron, este, pueden hacer cualquier cosa, pero yo creo que una presencia militar siempre amedrenta. Hagan o no hagan lo que sea, amedrenta.
Y por qué el gobierno peruano permite que hayan tropas de otro país dentro del país, no tengo la menor idea, pero debe tener algo que ver con amedrentar a alguien. O que son ellos los amedrentados. Están asustados, entonces sí, le mandamos tropas, claro, mándeme tropas, ¿no? No, no me vaya a invadir, no me vaya a atacar Chancaya, además, ¿para qué? Yo, yo sigo diciendo, aquí uno de los problemas es de que estos chiflados ataquen Chancay, lo bombardeen y digan, no, ese es el puerto, ese puerto es un puerto militar para la invasión china. Y ahí tenemos un problema. Pero, en fin. Pero yo creo que tiene que ver con eso y creo que se necesita una narrativa distinta. Sí, claro. Pues nadie está leyendo esto desde el lado del fracaso. Nadie lo está leyendo desde el lado del fracaso. Nadie está leyendo, se juntó con los presidentes de las petroleras y se fue a una sala de baile. Se fue a ver su sala de baile. Espérate, pues. ¿Cómo? ¿Cómo que se fue a ver la sala de baile? Y no sale una noticia. China sí respondió, ¿ah? O sea, sí hay respuesta de China. Que la prensa occidental no le haya hecho caso es una cosa. Pero China, claro que respondió. China le dijo que ellos apoyaban el gobierno de Venezuela, que estarían al costado del gobierno de Venezuela, como lo acaban de decir con Irán. Acaban de decir que ellos están al lado del gobierno de Irán y que van a apoyar al gobierno de Irán. ¿Qué quiere decir eso? Militarmente, probablemente no. Pero con dinero, probablemente sí. Entonces, el principal socio, el principal inversionista, no va a abandonar a Venezuela porque ha venido un matón a decir que el petróleo es suyo. O sea, el petróleo entra al mercado internacional vendido por PDVSA y Estados Unidos lo compra o no lo compra. Pero no, no es que se apropia, como dice el discurso, la narrativa dice que se apropia, no se apropia nada, lo compra. El discurso es, se apropia y le entrega a Venezuela un dinero para que Venezuela haga al comercio internacional. En el comercio internacional uno no se apropia nada, o sea, uno compra y paga. Y el gobierno de Venezuela hace lo que quiere hacer. Y PDVSA tiene leyes y PDVSA tiene socios. Si quieres meterle más socios a PDVSA, se los pones. Pero el petróleo de Venezuela lo controla PDVSA, no lo controla nadie más. Entonces, toda esta cosa, yo creo que tiene que quedar clara. Porque si no, caemos en el discurso y el discurso es muy fácil, porque es un discurso muy violento. Es que es muy sencillo el discurso, pero no es un discurso exacto, de ninguna manera. Para, no, para Bien. seguir el orden, ¿terminaste, Oscar? Ya. Ah, sí. Bueno, para seguir el orden inverso, yo sí, brevemente. Pilar preguntó, ¿será posible sacar a China, o sea, cumplir con el objetivo de la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y de la política de Trump, y no solo de Trump? ¿Será posible sacar a China del hemisferio? Y yo creo que no es posible, porque no es la primera vez que lo intentan. Esto ya es el zarpazo del ahogado, porque no nos olvidemos que desde 2019, con la iniciativa América Crece, Trump planteó lo mismo. Allí se diseñó una estrategia de seguridad nacional para el hemisferio, o sea, para América Latina y el Caribe, donde se califica a China de el enemigo, el enemigo maligno, ¿no? Entonces había que cerrar todas las inversiones, sobre todo bloquear todas las inversiones en tecnología 5G de Huawei. Y no se ha podido. Ni siquiera Bolsonaro, ni siquiera Piñera han acatado esas condicionalidades, porque además Estados Unidos, como dijo Oscar, tiene un déficit enorme, una deuda que crece como una bola de nieve, que es lo que hace que los bonos del Tesoro estadounidense bajen su cotización. Entonces todos busquemos el oro. Bueno, no sé, América Latina es como tiene su mentalidad colonizadora y no se desprende a la velocidad de los bonos del Tesoro y del dólar en sus activos de reserva. Porque no solo China lo hace, más que China lo ha hecho Japón, el Reino Unido. O sea, todo el que está viendo el futuro y la pérdida del dólar. Este año el dólar ha perdido 10% de su valor respecto a la canasta de monedas más importantes del mundo. Entonces,
Estados Unidos no tiene los recursos. Ahora apuesta a lo militar, ¿no? A los aranceles, a lo militar. Es el retorno a este neocolonialismo, ¿no? El poder por la fuerza y destruye la institucionalidad internacional y el derecho internacional, las Naciones Unidas, etcétera. Y lo último, en los petrodólares. Creo que efectivamente el tema de los petrodólares, ¿qué es el petrodólar? Que lo dijo Oscar, es todos los países, después de que quebró el sistema monetario internacional en 1971, ese que se fijó después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar tenía una paridad fija en oro. Pero después de 1971, el dólar se había devaluado tanto y ya no se podía ir a reclamar el oro a cuya paridad se había fijado el dólar. Entonces se convirtió en una moneda fiduciaria, o sea, en un papel. ¿Cuál era el respaldo? In God we trust, en Dios creemos, como dice el billete, pero eso no funciona. Y para que funcionara un respaldo, se la ató, no, Estados Unidos hizo pactos con Arabia Saudita, para que solo vendieran el petróleo en dólares. Entonces, de ahí viene el concepto petrodólar. Y en este momento donde todos los organismos internacionales como la Asociación de Países del Sudeste de Asia o la Comunidad de Estados Independientes, la Unión Africana, todos estos bloques estudian mecanismos para comerciar sin utilizar el dólar, lo cual le hace perder hegemonía al dólar como moneda como activo de reserva y de intercambio internacional. Entonces, Venezuela e Irán son países que comercian sus monedas en cualquier cosa, hacen trueque, la cambian por yuanes, rublos. Entonces, ese es uno de los problemas que está detrás. Eso lo mencionó Pilar. Em, bueno, sí, efectivamente, el petrodólar, la pérdida del valor del dólar y la pérdida de hegemonía, la pérdida de esa moneda, que es la moneda del mundo, está detrás de estos temas de Irán y de Venezuela. Y sobre el tema de las narrativas, efectivamente, creo que hoy la narrativa, cómo se construye la realidad, eso yo creo que es tan difícil de derrotar o más difícil que el tema de las armas. Y tenemos que, claro, estos espacios y alimentar otros, eh, eso es lo que queda, pero tampoco no tengo experiencia en cómo se difunde esto más, pero sí es cierto que hay que señalarlo y no nos podemos comer solamente, hay que escuchar todo, pero es cierto que no vivimos en democracia, o sea, vivimos en una cárcel de información. Estoy absolutamente de acuerdo con puntualizar eso. Gracias. Gracias, Ariela. Beto, tu micro está apagado, Beto. Prende tu micro y no te separes de Lo él. primero que quiero decir es que quisiera insistir en la relación especial entre Estados Unidos y América Latina. O sea, que no es la misma que la relación que tiene con eh, no sé, pues con el mundo árabe, pues será por situación económica, pero hay una tradición desde mi punto de vista en la relación. Es muy especial. O sea, por algo, la doctrina Monroe es por los pocos años de haber logrado la independencia de Estados Unidos. Y las élites son pro-yanquis, ¿no es cierto? ¿O no son pro-yanquis? Eso es lo primero. Lo segundo, la realidad se construye. El único teorema que existe en sociología es el teorema de Thomas. Lo que la gente piensa tiene consecuencias. Y yo creo que si tú piensas de un modo determinado, te comportarás de ese modo determinado, por más que la economía y por más que lo que tú quieras, va a ser así. O eso fue el fascismo o no. A eso voy, o sea, me parece y que lo tercero, me parece que todo va a depender si gana Trump
esta elección de medio término, ¿no? Porque si gana Trump, es casi como si hubiera ganado Hitler después del incendio del Congreso, no el Reichstag. Entonces, realmente estamos en una situación crítica y yo, digamos, no es que sea contrario a China, pero me parece que es excesivo el peso que le ponen a China, ¿no? Porque finalmente pueden boicotear acá, en fin, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa si viene un gobierno de Porqui, le quita la propiedad a la China para escándalos, juicios, todo? Pero se le puede quitar, o sea, porque estamos en un momento de la fuerza, no estamos en un momento de la legalidad, como bien demuestra Trump y como bien demuestra Israel, sobre todo Israel, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos entrando a otro ciclo, a otra etapa, y, 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 y ahí yo soy en ese sentido, en etapa pesimista, fíjense cómo está América Latina. ¿No es cierto? Ustedes critican que traen nosotros, lo suelto ahí. Pero ahí gobierna la derecha. La anterior presidenta en Honduras ha perdido, ¿no? De lejos, ¿no? Ha perdido. Este, Nicaragua se mantiene como un dictador, ¿no? Vea, dictador inclusive una teocracia, una especie de monarquía socialista, ¿no? Costa Rica ha sido a la derecha. Entonces, México tiene sus límites también, ¿no? Eh, todos sabemos que México tiene límites, ¿no? Y que como un papel central importante siempre lo ha cumplido, pero como lo dijo bien la presidenta, nosotros damos la misma cantidad de petróleo que damos hace tiempo. O sea, y muy bien, porque sabe que depende también, su independencia también depende es un ejemplo de relación con Cuba. Entonces, yo sí creo que vamos a entrar a un ciclo muy complicado, donde las derechas van a ganar, están ganando, ¿no es cierto? O sea, cuando va a haber elecciones en Brasil, en Colombia, veremos cómo sale ahí las cosas, y veremos, pues, porque estamos frente a un cambio drástico, un cambio radical, y, y- y- y caminamos, en mi opinión, en América Latina, una especie de Estados Unidos colonial con un imperialismo que ya no es tan brutal como era antes, sino que le interesa controlar determinadas cosas, no todo, porque se da cuenta que tampoco puede controlar todo. Donde se mete, pierde, ¿no es cierto? Que tampoco sabe meter físicamente en muchas cosas, pero sí quiere controlar las élites, los medios, toda una serie de cosas, los partidos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi visión. O sea, mi visión es que tenemos que prepararnos para una situación mucho más complicada. Gracias. ¿Aló? Listo. Terminaste, ¿no? Sí, terminé. Es que a veces te quedas así en silencio y No, vuelves a yo la carga. terminé. Lo que quiero insistir es que hay que ser, perdón la palabra, realistas. Eso es lo que quiero entender. Y hay que manejar las cosas políticamente, ¿no? Estoy muy A impactado por las veces cosas que también queremos pasan. soñar. Lo de Gaza me parece atroz, ¿no? ¿Alguien ha hecho algo? Aquí han salido a las calles cuántas personas a defender Gaza. 30, 40, 50, por favor. Ya, chao. Gracias. Ya, Beto, gracias. Bueno, por ser la de primer año nos estamos yendo hasta las 10, pero siempre tratamos de terminar 9:45 para que puedan iniciar sus mañanas con otras actividades. Muchísimas gracias, Oscar, aunque te hemos tenido poco rato, a Beto y Ariela por la deferencia de también aportar en el debate.